Vamos a estar hoy, como lo vieron en la lectura, viendo un salmo muy querido, muy amado para muchos, que muchos se saben de memoria. Recuerdo que este era el salmo favorito de mi abuela, de mi tía, y lo escuché muchas veces, lo he escuchado muchas veces en mi vida, y es un salmo muy hermoso, pero vamos hoy a ver cómo el Señor pues algunas de las cosas que este salmo nos enseña. El Salmo 23 nos dice, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, ya lo leímos en la nueva versión en la nueva traducción viviente. Le voy a dar lectura en la Nueva Biblia de las Américas para tener un contexto. Dice, Salmo de David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Una de las primeras cosas a las que es importante llamar nuestra atención es que la manera en la que fueron editados los salmos nos hace pensar en la posición del salmo. Y algo interesante del Salmo 23 es la manera en que está posicionado en medio del Salmo 22 y del Salmo 24. El domingo de resurrección estuvimos estudiando el Salmo 22. El Salmo 22 es conocido como el Salmo de la cruz porque empieza con las palabras que precisamente Jesús habló en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22 no hay verdes pastos, no hay aguas de reposo, no hay vara y cayado. En el Salmo 22 vemos en el verso 2 del Salmo 22 que no hay reposo para el salmista. En el verso 11 vemos que hay angustia y no hay quien ayude. En el verso 15 vemos que hay debilidad y hay sed. Y en el verso 20 y 21 vemos que hay peligro de muerte y de hecho en realidad en su cumplimiento profético se dio la muerte del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Después del Salmo 23 encontramos el Salmo 24. El Salmo 24 es el Salmo del Rey de Gloria. El Salmo 24 nos inicia diciendo que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ya todo ha sido sometido bajo la soberanía, el gobierno, la dirección, la obediencia al Señor. Él se ha manifestado que es Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la gloria. Es un salmo que nos muestra ya el siendo manifiesto y reconocido por todos como el Rey de la gloria. Entonces vemos que el Salmo 22 se refiere al momento de la redención, al momento donde Cristo nos sustituye en la muerte que nos condenaba por causa del pecado. El Salmo 24 se refiere a la plenitud del reino establecido en la tierra, donde ya nada se revela y se opone a la voluntad del Rey de Gloria. Y eso es lo hermoso del Salmo 23, porque el Salmo 23 se refiere a ese periodo actual que estamos viviendo en el reino de Dios, donde ya estamos siendo parte del reino de Dios, conocido como el ya, pero todavía no. Ya estamos en el reino, pero todavía no en plenitud. Ya estamos siendo pastoreados por el buen pastor,
pero todavía nos toca atravesar valles de sombra y de muerte. Ya nos podemos sentar a la mesa, pero todavía hay angustiadores, adversarios, enemigos que nos amenazan. Es exactamente la vida presente del creyente ya redimido, ya cuidado por un pastor, pero todavía sufriendo amenazas a nuestra vida. Eso es algo hermoso que nos ayuda a abrazar este salmo como parte de nuestra vida cristiana y que nos va a enseñar un poco cómo Dios cuida de nosotros. Si pudiera separar el salmo de alguna manera, el salmo lo podríamos separar en 4 secciones. La primera sección nos habla de nuestra relación con el Señor en el verso 1. De esa relación con el Señor pasamos a la manera en que Él suple nuestras necesidades del verso 2 al 4, y aunque el verso 5 está incluido ahí, algo interesante del verso 5 es que hay un cambio de metáfora de una relación del Señor como pastor a una relación de Él como anfitrión o como rey. Y por último, el verso 6 nos habla de esa seguridad, de esa certeza, de su cuidado y del futuro que nos espera. Empecemos con el verso 1 y de alguna manera ahí tomé algunas cosas del hebreo. Lo primero que el autor dice es: Yahvé es mi pastor. En el hebreo leemos algo así como Yahvé Roé. De alguna manera es como inicia con el nombre Yahvé, que es el nombre de pacto de Dios. Porque, y algo interesante del hebreo es que el orden de las palabras dan énfasis. Entonces él pone como palabra primera, como palabra inicial, la palabra Yahvé, porque quiere enfatizar no solamente el nombre de Dios, sino la relación de pacto que tiene con Dios, porque Yahvé es el nombre que usan aquellos que están en una relación de pacto con Él. Es el nombre, no es el nombre que usó Abraham, ni Adán, ni Enoc, si es el nombre que se inicia a través de Moisés cuando Dios hace pacto con su pueblo. Moisés le dice: ¿quién me envía? Dile que Yahvé, el yo soy, te ha enviado. Entonces, lo que está diciendo primero, y es interesante porque dice pastor, y es en el hebreo, un participio que da a entender, de alguna manera, es como un verbo que es una acción que perdura. De alguna manera podríamos leerlo: es mi pastor y continuará siendo mi pastor, o me pastorea y me pastorea perpetuamente, me pastorea continuamente. Entonces, lo primero que el salmista, que el salmo nos enseña, es que el Señor tiene una relación con nosotros de cuidarnos. Ahora, aquí hay una deducción posible. Si Él es mi pastor, es porque yo soy su oveja. Ahora, la comparación que hace de nosotros con una oveja no es necesariamente la comparación que más nos gustaría, ¿verdad? Nos gustaría más que nos comparen con un león, que nos comparen con un animal feroz, campeón, grande, hermoso y todo. Una oveja no es necesariamente ni el animal más bonito, ni el animal más capaz, ni el animal más feroz, ni el animal. O sea, realmente una oveja, en primer lugar, huele mal. En segundo lugar, es bastante torpe, es muy corta de vista, se ensucia muy fácilmente. Por ahí anda un video en las redes, quizá algunos lo han visto, hubiera sido bueno ponerlo, pero bueno, donde la oveja cae en el agujero, el pastor la saca para que vuelva a caer en el agujero. Y es exactamente la imagen de lo que nosotros somos. La oveja también es un animal muy indefenso, de vista corto y sin muchos recursos sobrevivir. Deje ahí una oveja usted en la jungla y no va a sobrevivir por sí mismo. O sea, va a venir un lobo,
no tiene armas para defenderse. Es increíble, pero hasta las plantas tienen espinas para defenderse, hasta los anfibios sueltan ciertos líquidos para defenderse, hasta algunos insectos se defienden muy bien porque toman el color del árbol y entonces pasan desapercibidos. La oveja no tiene eso, no tiene espinas, no lanza mal olor, no lanza líquidos venenosos, no se puede camuflar en el ambiente. O sea, es una presa muy fácil para un león, para un puma, para un tigre, para un lobo, para cualquier animal feroz. Es una presa muy fácil. La oveja necesita de un pastor para sobrevivir. Tampoco la oveja tiene esa capacidad y esa velocidad para correr como los pumas o como, aún como los gatos y encontrar alimento y cazar. No, la oveja, de alguna manera, si usted la deja en el desierto, ella no fácilmente va a poder tener la fuerza y la capacidad de saber dónde hay pastos verdes, dónde hay hierba y cómo llegar a ellos. El desierto moriría por sed, inanición, desnutrición fácilmente en medio de animales salvajes, moriría siendo despedazada fácilmente. Y realmente vemos como la comparación y la enseñanza inicial del Salmo es recordar nuestra debilidad, recordar la suficiencia de Dios que contrasta con nuestra insuficiencia, con nuestra incapacidad, con nuestra necesidad. O sea, hay una verdad en la escritura que sí o sí nosotros somos seres con necesidades. Tenemos necesidades, no podemos, no somos tan autosuficientes como a veces nos jactamos de ser, ¿verdad? Claro, hemos tomado el control del mundo, desarrollado la tecnología, pero al mismo tiempo hemos destruido el planeta con el costo de que estamos destruyendo el planeta y también hemos generado muchas enfermedades y bueno, hay muchas cosas que decir, pero el punto creo que está claro. Si Él es pastor, nosotros somos ovejas torpes, necesitados de cuidado, necesitados de protección, indefensos y poco suficientes. Ahora, el verso 2, ay, aquí me faltó no sé qué pasó aquí, pero bueno, la segunda frase del verso 1, que aquí se me fue alguna diapositiva, es nada me falta o nada me faltará. Y en realidad es interesante porque lo que el salmista está diciendo no es que él no tiene necesidades. De alguna manera la palabra en el hebreo aparecen dos palabras, nada y la palabra faltar, que se traduce carecer o que se traduce tener necesidad, pero está en una forma imperfecta. Entonces, como está en una forma imperfecta, no es una acción completada. Entonces, aunque se puede traducir, nada me falta, no carezco de nada, no tengo necesidad de nada, no tengo carencia, no tengo falta, de alguna manera, como está en un modo, en una conjugación imperfecta, entonces se traduce con el futuro, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que entender, en el presente no tengo carencias y en el futuro tampoco tendré carencias. En el presente no me hace falta nada, pero en el futuro tampoco me hará falta nada. Lo que está diciendo es que la afirmación es, tengo las necesidades, porque sí tengo necesidades, pero como Él es mi pastor, Él se encarga de suplir mis necesidades y lo seguirá haciendo en el futuro. No debemos de entenderlo como nunca necesito, sino debemos de entenderlo o nunca me hace falta nada, sino como que cuando la necesidad se presente, cuando la falta se presente, el pastor tendrá cuidado de suplir esa necesidad. De alguna manera es una declaración también de suficiencia, pero no en una suficiencia que depende de mí, sino que depende de que yo no estoy solo, sino de que tengo un pastor que está cuidando de mí. Y ahí, de alguna manera, el Salmo sigue explicando y exponiendo
esas necesidades que tengo y cómo el pastor cuida de esas necesidades. Y así vamos al verso 2 y del verso 2 en adelante vemos un poco la manera en que el pastor suple nuestra necesidad. En primer lugar, la necesidad más básica, como lo han dicho algunos eruditos, ¿verdad? Y yo creo que es evidente. La necesidad más básica es la necesidad de alimento, la necesidad de comida. Es la necesidad más básica de cualquier ser vivo, aunque de alguna manera entre las necesidades básicas del hombre podría estar como comida, bebida y abrigo de alguna manera. Entonces, pero la oveja ella sí tiene abrigo en sí mismo, pero la necesidad más básica es la hierba, el prado, el pasto. Y en el verso 2 leemos, del verso 2 al 4, nos dice, en prados verdes me hace descansar, junto a aguas tranquilas me guía, restaura mi alma, me conduce por caminos de justicia por amor a su nombre. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no tendré miedo de ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado, ellos me confortan. Ahí vemos que Él suple todo lo que necesito, empezando por comida, y bueno, vamos a ir viendo esto. La primera frase o la primera descripción de lo que el Señor nos da es la hierba verde, el prado verde, el pasto verde. De alguna manera la palabra que se usa ahí en el hebreo se refería a la hierba de la primavera, se refería al pasto verde especial para nutrir los ganados, tanto ovino como vacuno y todos los ganados principalmente, pero obviamente en específico de la oveja. La hierba verde es el alimento que la oveja necesita para sobrevivir y para saciarse. Ahora, lo interesante es que esperaríamos leer en verdes pastos me alimenta. O sea, eso sería lo lógico cuando leemos esta descripción. En verdes pastos me alimenta, o sea, tengo la necesidad de alimento y él me lleva y me alimenta en los prados verdes, en la hierba verde. Sin embargo, es interesante porque aquí el salmista mezcla dos cosas que el pastor nos da. Y nos muestra que aunque el pastor sí nos da alimento, porque obviamente los verdes pastos es para comer, le suma algo al alimento, que es el descanso. Y es algo interesante porque de alguna manera hay una necesidad y está resaltando el hecho de que nuestro cuerpo necesita alimento, pero nuestra alma necesita descanso. La Biblia, eso nos recuerda el llamado que Jesús le hace al pueblo en Mateo 11:28, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y quizás está aludiendo a este salmo y dando a entender, yo soy el pastor que los alimentará y también soy el pastor que los hará descansar. Respecto a este verso, Spurgeon comenta, encontramos en el mismo momento tanto provisión como paz, tanto descanso como refrigerio, tanto satisfacción como serenidad. Hermanos, cabe mencionar que la tarea del pastor, principalmente pensando en los desiertos montañosos de Palestina, no era nada fácil. Era difícil en medio de esos lugares desérticos, rocosos, montañosos, encontrar hierba verde. Un comentarista, Eton, dice, la tarea del pastor es un llamado a la más alta devoción, habilidad y valentía, pues los peligros, la escasez de pasto y la sequedad siempre serán una amenaza en dicha zona. Por lo cual el Salmo está resaltando el amor y la destreza del pastor cuando lo pensamos en el ámbito de los lectores, en la habitación donde ellos fue escrito. También el hecho del Señor como pastor nos recuerda las profecías de Ezequiel, yo mismo vendré y los pastorearé, cuidaré de mis ovejas, sanaré a la enferma y vendaré a la perniquebrada. También nos recuerdan las palabras de Jesús en Juan 10, yo soy el buen pastor
que su vida da por las ovejas, que se sacrifica en el trabajo de cuidar, de nutrir, de dar descanso a las ovejas. Hermanos, el alimento para nuestro espíritu y el descanso para nuestra alma se basan en el gran precio que Cristo pagó para darnos vida y para darnos descanso. Nos da descanso por todo el trabajo que Él hizo. Luego dice, junto a aguas, y de alguna manera, aunque algunas versiones, ahí la palabra es difícil de traducir, tranquilas, de reposo, no se refiere de alguna manera, hay un poco de debate aquí, porque en nuestra mente, nosotros que vivimos en Costa Rica, pensamos, por ejemplo, obviamente contrastamos una catarata que está cayendo el agua con toda fuerza a una quebrada que viene el agua tranquila, pero en realidad en Palestina no había ni muchas cataratas, ni muchas quebradas, ni muchos arroyos, ni muchos ríos. La mayoría de pastores, para poder conseguir agua para la oveja, tenían que acercarse a un pozo. Entonces, algunos dicen que la mejor manera de traducir esto debería ser aguas refrescantes. Me guían. Una de las cosas que cuando vemos el contexto es que los rebaños en el antiguo cercano oriente está registrado que los pastores llevaban más o menos al mediodía a las ovejas, porque el calor era tan fuerte como los calores de las últimas semanas que hemos tenido aquí en Costa Rica, o quizá más en el desierto, que las tenían que llevar al mediodía, que se llenaban de polvo, porque obviamente la tierra era seca, había mucho polvo, las tenían que llevar más o menos al mediodía cerca de un pozo. Y no solamente les daban agua para saciar su sed, sino que también las bañaban para quitarles el polvo, para quitarles la suciedad y para alivianarles el calor. Entonces, aquí nos habla y es algo interesante porque también junto a aguas refrescantes deberíamos leer, me da de beber o me baña o me limpia, pero dice me guía. Anteriormente hemos visto que el pastor provee a la oveja de alimento y de descanso, pero aquí también está cuidando que su sed sea saciada, está cuidando que sea limpia de la suciedad que el caminar le ha traído, y también dice me guía, también le está proveyendo dirección. Aquí vemos en Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, Jesús vino no solamente para nutrirnos y darnos descanso, sino que también nos recuerda muchas veces que Él nos dijo, y Él le dijo a muchas personas, tus pecados te son perdonados. El agua limpiando la suciedad hace referencia al perdón de los pecados, y de alguna manera también hace referencia a la provisión del Espíritu que tiene la capacidad de saciar nuestra sed. Cuando Jesús dice no tendrá sed jamás, no quiere decir, hay que entender esto, no quiere decir que nunca va a volver a tener sed, sino quiere decir que nunca va a volver a sufrir sed. O sea, no es lo mismo no tener hambre nunca a no sufrir hambre, porque la refri siempre está llena, porque siempre hay suficiente, porque siempre hay agua. Entonces, si me da sed, no la sufro porque tengo cómo saciarlo. Ese es el punto cuando dicen no tendrás sed jamás. Obviamente necesitamos beber constantemente del agua de la vida y necesitamos comer constantemente de la palabra, así como en lo físico necesitamos volver a beber y volver a comer. Pero qué lindo es cuando no tenemos que preocuparnos porque hay suficiente para saciar esas necesidades. Aquí lo interesante es que no solamente está supliendo la sed, está supliendo la necesidad de limpieza, sino también está dando dirección, de alguna manera, como que la imagen del salmista es que cuando alguien es perdonado de sus pecados, sabe a quién seguir, al que lo perdonó, al que lo salvó. De hecho, esa fue la experiencia de los discípulos y de las personas con las que Cristo se topó, y es también nuestra experiencia. Cuando de repente somos limpiados, somos refrescados, ahora sabemos a quién seguir. Por eso
cuando se encontraba con los discípulos, les decía, sígueme. Y qué lindo cuando la voz del amado resonó en nuestro interior diciéndonos, sígueme. Espero que esa haya sido tu experiencia. Y ahí se cumple, junto a aguas refrescantes, me lava y me da dirección, me guía. Y ahí de alguna manera hay como una explicación de lo que él está viviendo. Restaura mi alma. El salmista pasa a relatar lo que aparentemente está pasando, lo que el Señor le ha proveído en lo exterior. En lo exterior le ha dado alimento, en lo exterior le ha dado descanso, en lo exterior le ha dado limpieza, en lo exterior le ha dado dirección, pero en su interior, su alma está siendo restaurada. Hay un efecto interno que el pastoreo del Señor está provocando en su vida. La restauración de su alma, ese alimento, descanso, bebida, limpieza y dirección producen que su alma sea restaurada. Hay una transformación interna. La palabra que se traduce restaura, el hebreo shuv, también se traduce volver, convertirse, restaurar. De alguna manera nos recuerda aquellas palabras de los profetas. Por ejemplo, Jeremías 24:7 dice, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo, seré a ellos por Dios, porque se volverán, se convertirán a mí. Es la misma palabra shuv, de todo corazón. La misma palabra que aparece en el Salmo 19:7 que estudiamos hace algunas semanas. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Hermanos, tanto la palabra del Señor como su cuidado pastoral nos dan vida, nos restauran y nos transforman. También la restauración tiene que ver con volvernos a darle sentido a nuestra vida, el verdadero sentido por el cual fuimos creados. Fuimos creados para su gloria y para disfrutar de él. Y cuando estamos bajo su pastoreo, volvemos a vivir para su gloria y volvemos a vivir para disfrutar de él, para conocerle y para que él sea el mayor tesoro de nuestra vida. Solo Spurgeon comenta aquí, cuando el alma se entristece, el pastor la reanima. Cuando es pecaminosa, la santifica. Cuando es débil, la fortalece. Comentando este verso, esta restauración puede implicar también la restauración en el sentido de que la oveja vuelve a glorificar y adorar al Señor. Al ser nutrido y limpiado de su pecado, vuelve a seguir obedientemente al pastor, abandonando la rebeldía que surgió en el huerto al comer del árbol del bien y del mal. Luego sigue diciendo, me conduce por caminos de justicia. Y hermanos, de alguna manera, obviamente está explicando cómo restaura el alma, que yo ya dije un poco, pero lo que está diciendo es que cuando mi alma vuelve a entender para qué fue creada, lo que quiere perseguir es la justicia del rey. Lo que quiere es ser justo como él es justo, ser santo como él es justo, vivir para su gloria. Entonces sobresale aquí el significado de camino en referencia a la conducta o dirección de vida. Le da dirección a mi vida, le da sentido a mi vida, le da propósito a mi vida. Proverbios 4:11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Hay una relación entre la instrucción también y la influencia que ejerce. Ese me conduce, tiene que ver con me instruye, me influencia, me muestra el camino. Hermanos, Dios quiere producir en nosotros comportamientos alineados a su justicia y eso lo hace instruyéndonos por medio de su palabra y guiándonos por medio de su providencia. Vemos cómo las necesidades están siendo saciadas y de alguna manera cuando pensamos en cómo algunos educadores han pensado en las necesidades, empiezan precisamente por las necesidades de alimento, provisión y abrigo, las necesidades luego de seguridad, luego de trabajo, de dirección de vida y luego de autorrealización y más o menos vemos algo similar. Quizá él se basó en este salmo. Empieza las necesidades básicas, luego de alguna manera la necesidad de sentido a la vida y vamos a pasar
al tema de seguridad y de honra. Lo interesante es que lo que motiva al Señor, al pastor, es el amor de su nombre. Lo hace por amor a su nombre. Su motivación no es el atractivo de la oveja en sí mismo, sino el amor que Dios le tiene a su nombre, su pasión por su gloria. Acertadamente comenta Carro, me guía no por quien yo soy, sino por quien es Él. Dios se comprometió conmigo y es fiel, ha prometido no abandonarnos. La tarea del pastoreo no lo hace porque somos excelentes y obedientes ovejas, no. A veces somos torpes, desobedientes, rebeldes, pero Él nos sigue guiando, nos sigue alimentando, nos sigue dando reposo. ¿Por qué? Porque Él ama su nombre, porque Él ama su gloria. Juan 17:12, Jesús le entrega cuentas al Padre diciéndole, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. No se perdió ninguno. ¿Por qué? Porque tú me los diste y por amor a ti, por causa de ti, yo hice que ninguno se perdiera. Ross comenta aquí que en el mundo antiguo la reputación de un pastor dependía de su capacidad para guiar a las ovejas en la dirección correcta. Si perdía las ovejas o perdía el camino a casa, ganaría una mala reputación y sería un pastor indigno. Esto nos recuerda el honor de nuestro pastor y el compromiso que Dios y Cristo tienen con su propia gloria al habernos creado para su gloria y al redimirnos para la alabanza de su gloria. Luego dice, aunque camine por valle de sombra y de muerte. Aquí es interesante porque une dos palabras, la palabra sombra o oscuridad y la palabra muerte, y se puede traducir como valle de sombra de muerte o valle donde hay oscuridad de muerte o valle de tinieblas de muerte. Pareciera, aunque suena atractivo estar siempre en pastos verdes, el camino hacia la justicia incluye tramos difíciles e imposibles de evitar. Esta es la primera frase donde pasa de relatar algo bueno a algo negativo, pero también hay un cambio interesante. Ya no está hablando del pastor, sino está hablando hacia el pastor. Ya le dice, yo no temeré porque tú, ya se dirige hacia el pastor. Y de alguna manera eso resalta la relación, pero de aquí también es algo interesante. No me falta nada porque el pastor lo suple. Él, el pastor, es el que me lleva a los pastos verdes. Él es el que me hace descansar. Él es el que restaura mi alma. Él es el que me guía por senderos de justicia. Pero aquí ya no es él. Aquí ya es una situación de la vida. Aunque yo camine, y de alguna manera está enfatizando también su capacidad y su responsabilidad de caminar. Yo tengo que caminar. Y no es el pastor el que me hace caminar. Soy yo el que tengo que caminar. Y de alguna manera, a veces, dentro del camino, toca caminar por desiertos. El desierto es parte del camino. Era parte del camino de la salida de Egipto hacia Canaán. El valle oscuro es uno de sus caminos correctos, como lo son los verdes pastos. Así como el desierto era el camino hacia la tierra prometida dispuesto por Dios, también lo es el valle de la sombra de la muerte. Es interesante porque a veces tenemos una teología incorrecta del sufrimiento y decimos, no, Dios no quiere que yo sufra. Eso es mentira, eso no es lo que la Biblia dice. En esta etapa, en esta dispensación, Dios ha decidido que parte del camino sea el valle de la sombra de la muerte, que parte del camino sea el desierto, que parte de nuestras experiencias sea tener aflicción. Él lo dijo, claro, en este mundo tendrán aflicción. Él lo dijo, ya no van a tener aflicción. Él dijo, tendrán aflicción. Pero ¿cuál es la experiencia de la oveja? No tendré miedo de ningún mal. Hermanos, lo lógico al pasar por el valle donde la muerte y la oscuridad se juntan es aterrorizarse.
¿Por qué? Porque hay un peligro y de hecho hay un riesgo mismo de muerte. O sea, el hecho de la palabra muerte nos está diciendo de que en ese valle hay un riesgo de morir. Hay un riesgo de muerte. Pues todos nosotros vivimos esta vida sabiendo que un día nos vamos a morir, ¿verdad? Y una de las experiencias comunes, normales, frecuentes en la vida es temerle a la muerte. De hecho, Hebreos 2:15 nos dice que él vino para libertar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud. Pero es de alguna manera experiencia la vida temer a la muerte. Sin embargo, la experiencia de esta oveja que ha sido alimentada, guiada y cuidada por el pastor, le hace declarar que no tendrá miedo de ningún mal. No se niega la existencia del mal. El mal está ahí y su capacidad de dañar está ahí. La reacción normal sería tener miedo, pero podemos decir, no temeré, no tendré miedo. Y la razón por qué no temeremos es porque podemos dirigirnos hacia el Señor y saber que tenemos una relación con Él y decirle, porque tú estás conmigo. Y es lo que decía, aquí ya no habla de Él, le habla a Él. Tú, puedo tener comunión contigo, hablo contigo. Tú estás conmigo, presente a mi lado, y por eso no tengo miedo. Le vas a hablar de forma directa y cercana. Hermano, la afirmación tú estás conmigo significa que él ha percibido y él ha experimentado la intervención del Señor en su vida. ¿Y cómo lo ha experimentado? Dios le ha dado provisión, le ha dado dirección, le ha dado limpieza, le ha dado perdón. ¿Has experimentado tú la intervención del Señor en su vida, en tu vida? Si eres oveja, sí. Hemos experimentado su intervención en nuestra vida. Entonces, la presencia del pastor y nuestra relación con él nos dan seguridad y confianza. Las palabras de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos dan la certeza de que su presencia nos acompaña siempre. Tu vara y tu callado, ellos me consuelan. Aquí la vara era una estaca o garrote con el que sería las fieras que se usaba en defensa. Ustedes se recuerdan cuando David le habla a Saúl, le dice, yo cuidaba las ovejas de mi padre y venía un león y yo lo hería y defendía a la oveja y venía un oso y salía en contra y lo hería con esa vara. La vara no es un palo largo, sino como un garrote corto, como los de la policía, ¿verdad? El callado sí es un báculo, un bastón más largo que sí se usaba a veces para jalar a las ovejas o para disciplinarlas o para contarlas cuando entraban al redil. Entonces, la vara hace referencia a la defensa de Dios contra las amenazas, al instrumento de ataque hacia los enemigos, hacia las fieras. Pero el callado hace referencia hacia la corrección, hacia la disciplina, hacia las ovejas. Entonces, tanto la defensa como Jesús peleó contra el enemigo, como la disciplina, como Él nos corrige a veces, nos dan protección y seguridad. También la palabra que se traduce me dan aliento, me confortan. Realmente creo que una buena traducción es me consuelan. Y de alguna manera lo que está diciendo es remueven mi dolor y mi temor. El consuelo es quitar el temor, quitar el dolor. Y tanto cuando Dios nos defiende como cuando nos disciplina, nos libran del dolor y del temor. La vara nos protege del mal externo del enemigo y el callado nos protege del mal interno de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra tendencia al pecado y de la tendencia de nuestro corazón a desviarse. Preparas mesa delante de mí al frente de mis enemigos. Aquí hay un cambio de metáfora y ya no vemos una oveja en pastos verdes o ya no vemos una oveja caminando por el valle de la sombra y de la muerte, sino ahora nos vemos sentados a la mesa del rey frente a un banquete. Es interesante porque no se niega la presencia ni la existencia de enemigos, pero aquí hay una necesidad
de honra, que tal vez no cabía en la metáfora de la oveja, y entonces por eso el salmista siente la necesidad de cambiar de metáfora. En la oveja se puede identificar bien las necesidades de alimento, de limpieza, de seguridad, de protección, pero para esa necesidad de honor, con la que también Dios nos crió y la cual también Dios suple, esa necesidad de victoria, es difícil relatarla o figurarla en una oveja. Entonces él siente la necesidad de cambiar de metáfora. Y entonces, si usted ve que usted está sentado a la mesa del rey y está enfrente de sus enemigos, eso quiere decir que usted es intocable. Que usted, como se dice en Latinoamérica, usted es parte de la argolla o usted tiene cuello. Entonces, hay otras personas en la corte que usted no lo quiere, pero usted está sentado en la mesa del rey. Ellos lo están viendo a usted, pero saben que no lo pueden tocar, que no le pueden hacer nada. De alguna manera es una imagen de seguridad, es una imagen de exaltación, es una imagen de victoria sobre los enemigos, es un exaltar sobre los enemigos. Entonces vemos que el pastor suple alimento, suple descanso, suple bebida, suple limpieza, suple dirección, protección, consuelo y ahora honra, victoria. Sigue diciendo, has ungido mi cabeza con aceite. Y de alguna manera está enfatizando lo que él quiere decir. El ungir la cabeza con aceite, de alguna manera se refería a que cuando un invitado de honor llegaba, le echaban un aceite perfumado en su rostro para señalar que era un invitado de honor y para que oliera bien, para que oliera mejor que el resto, para que su rostro brillara en la cena. Esto nos muestra, por ejemplo, las palabras que Jesús le habla a Simón cuando él llega a la casa y le dice, y después le atacan con la mujer y le dice, volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Se esperaba que ungieran su cabeza con aceite porque él era un invitado de honor. Pero no lo hizo Simón. Pero ella ungió sus pies con perfume. Mi copa está rebosante. Ha llenado su copa con tal abundancia que desborda. Es interesante porque en el hebreo aquí la palabra, se une la palabra copa con una palabra que se traduce abundancia, prosperidad, satisfacción, desbordamiento. Y entonces obviamente lo traduce en mi copa desborda, mi copa está rebosante. Y esto representa la abundancia y la prosperidad que el Señor ha dispuesto para él, aun cuando los enemigos están al frente. La mayor necesidad es el sentido de satisfacción y es lo que Dios está dando. En verdad, bondad y amor leal o amor inagotable me persiguen todos los días de mi vida. Ese en verdad es un deseo de enfatizar. Y el salmista está enfatizando que la bondad, el bien, la manifestación de que Dios es bueno y a la vez su fidelidad al pacto, el amor leal, lo persiguen. Lo persiguen en los pastos verdes, pero también lo persiguen en el valle de la sombra de la muerte. Lo persiguen camino hacia el palacio y dentro del palacio. Lo persiguen cuando hay enemigos y cuando no hay enemigos. Lo persiguen todos los días de su vida. Y de alguna manera es interesante porque ahí está estableciendo esta vida. En esta vida, todos los días, la bondad y el amor fiel de Dios a su pacto se manifiestan en nuestra vida de una o de otra manera. Aun cuando estamos enfermos, aun cuando estamos atribulados, aun cuando estamos deprimidos, aun cuando estamos quebrantados. Siempre Dios está cuidando de nosotros. Las palabras resaltan la manifestación del carácter bondadoso y fiel del pastor, que es evidente en nuestros días. Pero luego ve hacia el futuro y dice, moraré. Ahí hay un tema en el hebreo, porque algunos manuscritos dicen moraré y otros dicen volveré.
Pero el punto es el mismo. Moraré en la casa de Jehová. Lo que está diciendo es, aquí en esta vida su bondad y su amor me persiguen. Pero un día, el resto de la eternidad, mi comunión con Dios será perfecta. Hoy todavía, a veces, mi rebelión me hace alejarme, hace que el pastor me discipline, a veces me hace acercarme a las fieras, pero el pastor viene en mi defensa. Hoy todavía a veces me aterrorizo, aunque cuando lo vuelvo a ver a él, el temor se va. Pero un día, mi comunión con él será perfecta. Esta conclusión une el ser pastoreado con el habitar en su presencia, el seguirle, con el adorarle y disfrutar de él para siempre. Hermanos, la mayor petición en esta vida debe ser desde ya estrechar esa relación con Dios. Como la petición, del deseo del salmista, decía, una cosa he pedido y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Este pasaje, este verso nos hace preguntarnos, ¿qué quieres de tu vida? ¿Qué buscas en la vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? La búsqueda del salmista es estar en su casa, habitar con él por siempre, alabarle, glorificarle, disfrutar de él, darle gloria. Ahora, ¿cuál es el énfasis del salmo? Yo creo que el énfasis del salmo y dos frases que yo quiero resaltar y sobre las que quiero que meditemos y quiero que queden en nuestro corazón y que lleguen a ser una realidad en nosotros. Porque miren, hermanos, una de las cosas que yo me topo y que yo veo en el mundo donde vivo son altos niveles de insatisfacción en la vida de las personas. Vivimos en la mejor época posible. O sea, hoy tenemos acceso a casi todas las frutas, sea o no la temporada. Tenemos facilidad de viajar a casi todo el mundo, de conocer casi todas las culturas. Tenemos acceso a la información cual nunca antes se había tenido. O sea, estamos en prácticamente la mejor etapa del desarrollo del ser humano en el planeta. Estamos en el mejor planeta, uno de los mejores planetas, quizá el mejor planeta posible del universo. Y aún así, o sea, la gente, yo me imagino que si nos vamos 1000 años antes, 2000 años antes, 5000 años antes, la gente diría, ay, si pudiera viajar, si pudiera comer todo el año esto, si pudiera, sería lo máximo. Y esa gente era más feliz que hoy. Nunca en la historia de la humanidad hay tanta depresión, tanta infelicidad, tanta insatisfacción, tanto suicidio. O sea, el ser humano vive insatisfecho. Hay una falta, hay un vacío, hay una insatisfacción en muchas de las vidas de las personas que nos rodean. Pero ¿qué es lo que el Salmo nos enseña? El Salmo nos enseña que podemos tener contentamiento, que podemos decir, nada me faltará. Sí, las necesidades son reales. A veces necesitamos alcanzar victoria sobre alguna batalla. A veces necesitamos un poco de plata para pagar alguna necesidad. A veces necesitamos relaciones. A veces necesitamos alguien con quien desahogarnos. A veces necesitamos saber cómo lidiar con nuestro dolor, con nuestra carga, con las cosas que nos afligen. Hay necesidades reales. Pero debe de haber en nosotros, debemos desarrollar esa confianza en que cualquiera que sea nuestra necesidad, tenemos un pastor que la suple y que nos da un sentido de plenitud y satisfacción. La frase nada me faltará es exactamente lo mismo con mi copa está rebosando. La copa en la Biblia es un símbolo de la porción o la suerte de uno en la vida. Yo conozco gente que me dice, viera qué suerte tan mala la que he tenido en esta vida. Usted no se imagina lo mala mujer que me salió, las veces que se han aprovechado de mí, las veces que me han robado. O sea, a veces es tan fácil quejarnos y decir, no, hombre, que Jacob le preguntan, ¿cómo ha sido tu vida?
mala y triste, han sido los años de mi vida, o sea, y había tenido muy buena vida, pero cuando llega ante Faraón le dice, afligidos y malos han sido los años de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando su hijo predilecto, su ídolo, se le perdió, de ahí su vida dejó de tener satisfacción, porque era un ídolo, José. Y aunque Dios lo tenía ya cuidando con otro todo, para él se había muerto, entonces su vida se arruinó. Y no, se olvidó del cuidado del pastor, se olvidó del cuidado de Dios, se olvidó que Dios había puesto prosperidad y abundancia para él. Hermanos, ojalá pueda ser una realidad y una verdad que podamos decir, mi copa está rebosando. La suerte, la porción, el destino que Dios ha dado a mi vida ha sido abundante, ha sido próspero. He podido gozar de muchas bendiciones. Y yo sé que las características de tu vida son diferentes, hermanos, pero de verdad Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido con muchas más cosas de las que merecemos. Nos ha dado muchas más oportunidades y privilegios, cosas que la humanidad no disfrutó por siglos, nosotros las podemos disfrutar. Hemos tenido acceso a un conocimiento mayor, por ejemplo, de los idiomas bíblicos. Esto no lo tenían los teólogos de hace años. O sea, han sido tantas las bendiciones de Dios. Podemos decir, como seamos también en el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Él es nuestra herencia. Él le da sentido a nuestra vida. Y Él hace que nuestra vida sea placentera y feliz, aún incluyendo dolor. Porque la felicidad para Jesús no excluye dolor. Al contrario, dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre. Hay una felicidad en sufrir por Él también. Allen Ross resume el mensaje del Salmo 23 de la siguiente manera. Los justos desean entrar en la presencia de Dios, donde se alimentarán de su palabra, encontrarán restauración espiritual, serán guiados hacia la justicia, serán recordados de su presencia protectora, recibirán provisiones de su generosidad y serán recibidos con él, con alegría por él. Es algo interesante porque si vemos la secuencia y la forma de las necesidades son suplidas, hermanos, primero parece ser cierto que la necesidad más elemental es la necesidad de alimento, y espiritualmente hablando, la necesidad más elemental es que nos enseñe la palabra de Dios. Porque cuando la palabra nos es enseñada, entonces vemos esa necesidad que tenemos de limpieza y restauración. Entonces oramos, clamamos y el Señor perdona, limpia, restaura, transforma. Al ser limpios, descubrimos que el Señor nos está guiando hacia la justicia, a la santidad. Entonces empezamos a avanzar y a crecer en nuestra vida. Y a medida que seguimos esa guía y que estamos avanzando, el enemigo nos ataca y empiezan a haber amenazas, pero el Señor se manifiesta como nuestro protector. Pero luego despertamos al hecho que más allá de la protección, Dios ha dispuesto prosperidad y abundancia para nosotros cuando tenemos comunión con Él. Este salmo también era una profecía de la venida de Cristo, quien iba también cumplir la profecía de Isaías 40:11. Aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, Jesucristo es nuestro pastor, pero también Él nos pastorea a través del ministerio del Espíritu Santo y de los ministros que Él ha llamado para dicha tarea. Pablo le habla a los ministros y les dice, tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho visos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Él compró con un precio muy alto su iglesia, pero Él ha llamado ministros. Pero en una invitación también, no olvidemos que Él es nuestro pastor. Y reciban nuestro pastoreo cuando seamos fieles a la palabra, cuando seamos fieles a la verdad. Pero si un día ven que no estamos siendo fieles a la verdad, busquen otro ministro.
que los pastoree, siendo fiel a la verdad. Para considerar, ¿has conocido y conoces al Señor como tu pastor? O sea, has vivido la realidad de que Él suple tus necesidades, de que Él te da alimento, de que Él te da descanso, de que Él te perdona, de que Él te restaura, de que Él te guía. Notas cómo Él va supliendo tus necesidades, no solo de que Él te honra también y te da victoria. Ahora, una pregunta muy importante es, no pensemos en los demás. Tú, ¿qué tan satisfecho vives? ¿Con cuánta satisfacción vives? ¿O con cuánta insatisfacción vives? ¿Qué tanto te quejas de lo que supuestamente te falta? ¿Qué tanto caso le haces a los miles de anuncios en las redes sociales que te dicen necesitas esto, necesitas esto, necesitas esto para ser feliz? ¿O qué tanto te das cuenta de que no necesitas nada de eso? De que puedes estar satisfecho en Dios. O puedes decir con convicción, no me falta nada. He recibido abundancia de parte de Dios en esta vida. Dios suple siempre todo lo que yo necesito. Y si en este momento parece que tengo una necesidad, no me preocupo. El pastor que me cuida se encargará de suplirla. Porque por cuanto Él es mi pastor, nada me faltará.